With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Hoy en Empresas con Identidad, una startup española, granadina, ha llamado poderosamente la atención con un proyecto, un motor de combustión que es el más ligero, el más potente y también el más económico del mercado. Su nombre, InEngine. Okay, well. InEngine viene a revolucionar el mercado en los últimos años. Esta patente granadina ha llamado la atención de la Fórmula 1, de las empresas aeronáuticas, de las grandes cadenas automovilísticas con este invento, con esta patente que llega de la mano de un ingeniero granadino, Juan Garrido, que en el año 2020, apenas unos días antes del inicio de la pandemia, presentaba en una nave industrial de Armilla su proyecto de vida, un motor de combustión diferente. Y desde ahí, y en tan solo unos años, se han convertido en un coloso en el que se han fijado ya algunas de las multinacionales más poderosas del mundo. Por ejemplo, el grupo Horse, una compañía valorada en 7.400 millones de dólares. Esta pequeña startup se ha asociado con esta compañía, con una de sus divisiones, Horse Train, que es líder en el sistema de trenes de potencia innovadores y de bajas emisiones, en esta multinacional que tiene sede en Londres y cuyos tres accionistas son Renault, Geely y Aramco. Y ahora ENGIE estudia una ronda de inversión de entre los 15 y los 50 millones de euros para escalar este sueño de un pequeño emprendedor granadino en el que ahora se fija todo el mundo. Hoy nos acompaña Roberto Lendaro. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a vosotros. Que es CEO y socio fundador de InEngine. ¿Cómo lo pronuncias, Roberto? InEngine. Es innovación, INN de innovación y engine en inglés, que es el motor. Nosotros somos un laboratorio de ideas focalizado sobre sistemas de propulsión, sobre motores. Cuéntame qué es lo que hacéis en ese laboratorio de ideas. Es un laboratorio literalmente de ideas. Hay una serie de ingenieros que se levantan y salen con una nueva idea. Y hemos decidido de financiar todo esto hace años un amigo mío y yo. Es una historia realmente extremadamente curiosa. Es la historia de un niño que tenía desde pequeño el sueño de hacer un motor y pedía a los Reyes Magos herramientas de mecánica. A los 13 años hizo el primer kart con piezas de desguace, después siguió y se convirtió también en ingeniero. Por las casualidades de la vida, lo conocí. Yo me estaba preparando para una carrera de ultradistancia, eran 20 Ironmanes seguidos, y mi entrenador era un chico español que era muy amigo de este ingeniero. Y me gustó mucho este chico y decidí de convencer a otro amigo mío a financiar este proyecto. Y el resultado es que hemos inventado lo que es el primer motor de un tiempo al mundo. Es un motor que está ya patentado en Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, India. Y es un motor extremadamente ligero, muy compacto, tiene una potencia comparada con peso-volumen increíble, todo en ausencia de vibración. Probablemente es el primer motor de combustión que no tiene vibración debido al equilibrio de masas que tiene. Y a todo esto también hay que añadir que es un motor que tiene entre un 60 y un 70% menos de piezas respecto a un motor tradicional, y todo esto se traduce en un coste muy bajo del motor
y un coste muy bajo de industrialización y también de mucha fiabilidad. Es un motor que en este momento, como veis, se ha dicho Horse, que es una gran multinacional enfocada en tema de motores, una multinacional que producen unos 6 millones de motores anuales. La empresa es un gigante donde hay el 45% es Renault, 45% Geely, que es el tercer fabricante, creo, chino, y 10% Aramco, que es la compañía más grande del mundo. Pues se han fijado en nuestro motor porque probablemente hemos visto que el eléctrico no tiene tirón. El eléctrico no es solución a la movilidad. El eléctrico puede ser una solución decir local, pero no una solución a la movilidad, y la economía necesita movilidad. Y nosotros pensamos que la integración entre eléctrico y, en nuestro caso, nuestro motor, para obtener un coche que es considerado híbrido serial, que es la mejor opción, la opción además más sostenible. ¿Por qué todo esto? Porque prácticamente tenemos la eficiencia del motor eléctrico, pero no tenemos los problemas que da la batería. En este caso habría una batería muy pequeña que se puede cargar en casa sin necesidad de tener más kilovatios, más nada. Esta batería permite de hacer 60-80 kilómetros al día, y después, si alguien quiere hacer un viaje más largo, pues no tiene problemas, porque el motor de combustión cargaría la batería. Y aquí, ¿por qué nuestro motor? Porque nuestro motor no pesa prácticamente, pesa muy poco. Un motor que estamos ensayando ahora en la Universidad de Valencia, en la Politécnica, un motor de 700 centímetros cúbicos que pesa 38 kilos y da 120 caballos naturales, que es una burrada, es como tener un 2800, sin turbo, sin nada, ¿no? Entonces, es una solución para futuro. Y ya está. Perdonadme porque yo empiezo y después no me paro. Roberto, soy peor que vosotros. Enhorabuena, porque hablábamos de esa persona, de ese joven, ¿no?, que tenía como sueño la construcción de este tipo de motores, ¿no?, que Juan Garrido, este granadino, el ingeniero, presentaba precisamente ese modelo de motor, que decía yo, es una combustión, un motor de modelo diferente o de combustión diferente. ¿Cómo ha sido esa conexión también con Juan? ¿Cómo habéis ido creciendo en este proyecto? Y luego, si te parece, hablamos del significado que tiene, que os hayáis asociado con Horse. ¿Cómo fue este camino? El recorrido es muy largo. Realmente empezamos este proyecto en 2011. Hemos sido empresarios atípicos en seguir apostando para este proyecto. Pero yo desde el principio, también cuando todo el mundo nos decía, estáis locos, pues, con un motor de combustión, ¿dónde vais? Yo me hice una pregunta: ¿dónde hay todo el cobre necesario para crear una red de infraestructura de carga? ¿Cómo se puede hablar de cargadores de 350 kilovatios que requieren cables enormes para cargar un coche? ¿Dónde hay? Es decir, todo el mundo habla que el coche eléctrico es sostenible. Realmente, si tú lo analizas, el Life Cycle Assessment de un coche eléctrico, pues no es así. Y entonces fuimos adelante con esta idea y dijimos, algún día va a salir y al final salió. Después me gustó mucho porque era un chico fantástico, emprendedor, y realmente, tú sabes, en un país donde la mayoría de los jóvenes quieren sacar una oposición o quieren trabajar, antes era una caja de ahorros, ¿no? Ver un chico así, tan emprendedor, tan tan enamorado del motor, prácticamente el motor es su vida. Entonces yo quise apostar con este amigo mío, que quise apostar en este proyecto, y la verdad que nos está dando ahora todos estos resultados que son muy buenos. Se han fijado en nosotros. Aparte, Horse, no puedo hablar de otros temas, de otras compañías que son de todas formas de primerísimo nivel. Hemos firmado varios NDA, Non-Disclosure Agreement, con estas compañías,
pero estamos en este momento en el foco de compañías muy, muy importantes, porque aparte de este motor que hemos hablado de un tiempo, hemos desarrollado también otro motor de 2 tiempos, pero 2 tiempos atípico porque tiene doble combustión respecto a un 2 tiempos tradicional y es ideal para el tema de drones. De hecho, en este momento estamos con este motor involucrado en un sinfín de temas, porque por el tema de defensa, el tema también de agricultura, es un motor que no vibra nada, es el único motor que no vibra prácticamente, y es interesante para los drones porque no hay vibración. Estás estudiando también, Roberto, una ronda de inversión que cuesta entre los 15 y los 50 millones. ¿Qué va a significar para vosotros? ¿Cómo va a empujar? Pues va a significar que los proyectos que tenemos necesitamos más materia gris en el interior, porque los proyectos que podemos llevar a cabo son extremadamente interesantes. Aparte, acabar de desarrollar estos 2 motores que están ya en un TRL-6, pues queremos desarrollar un motor basado siempre en nuestras patentes, un motor a estrella para drones de transporte en vertical take-off landing hasta 2 toneladas. Esto significa dejar en el suelo los helicópteros que tienen, para temas de transporte, que tienen costes, running costs muy elevados. Entonces, necesitamos hacer estas rondas para tener recursos para ir adelante, porque este es un sector que requiere muchos recursos. ¿Cómo os veis en 2-3 años, Roberto? ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo os veis en 2-3 años? Pues nos vemos realmente muy, muy, muy en alto, porque las expectativas que hay, lo que estamos manejando ahora mismo es a nivel de interés es muy, pero muy, muy elevado. Y entonces nos vemos muy en alto. En el tema del automotive, quizás habrá que esperar un poquito más, porque en el automotive todo lo que es motor en motion hay más tiempos, pero en el tema de drones y en el tema de motor como generador, porque este motor es ideal como generador, nos vemos absolutamente muy, muy adelante. Después, a medio plazo, porque prácticamente este motor, este concepto, no es solamente para tema de coches, es también para otros temas. En el tema de marine, por ejemplo, va a ser importantísimo. Tenemos 2 motores ya palabrados con una empresa. Uno de estos 2 motores hará la Volvo Ocean Race. Y entonces nos vemos que, es decir, vemos un futuro muy positivo delante. Como repito, no puedo hablar mucho por un tema que... tenemos todas estas cosas que se están desarrollando. La última. Lorenzo, muy rapidito. ¿Con qué equipo cuentas? Mira, contamos en este momento con 13 ingenieros y después tenemos colaboraciones externas con estudios de ingeniería que están especializados en tema de motores, y por esto queremos crecer con ellos y para adelante, sobre todo estos 2 proyectos, los proyectos que ya tenemos entre manos, y probablemente también este tercer proyecto de motor para drones de transporte pesado. Y llegar a más acuerdos con más compañías, igual que habéis llegado con Grupo Horse, llegar con más compañías. Llegamos, con Grupo Horse están interesados en licenciar el motor en todo el mundo. Horse además piensa que este motor va a revolucionar el panorama de los motores de combustión. Y entonces, para algunas aplicaciones estaremos con ellos. Después, lógicamente, otras aplicaciones que ellos no van a cubrir, donde estamos ahora mismo en negociaciones, pues se irá adelante también en estos otros sectores. No puedo dar más indicaciones porque, no las puedo dar en estos momentos. Pero que tenemos, es decir, en temas de defensa, nos cuento cuántas peticiones tenemos
y de ejércitos y también de empresas que están conectadas Pues ahí. Pues nada, tomamos nota y entiendo lo de la confidencialidad. Roberto Lendaro, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena, seguir creciendo y creando. Un abrazo, hasta pronto. Muy bien. Adiós. Gracias. Chao, chao. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.